Bendiciones, 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 buenos días, buenos días. Una vez más, el pastor Vladimir Monroy desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en la periferia del centro de Los Ángeles. Y este jueves 18 de septiembre, hoy sí, estamos bien, 18 de septiembre del año 2025. Y como siempre decimos, podrán venir muchos 18 de septiembre, pero nunca 2025. Y el Señor nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. O sea que los días no es que sean malos. De hecho, desde la eternidad, desde la caída de Adán y Eva, toda la creación quedó bajo maldición y los días son malos. Pero nosotros los hacemos buenos cuando decimos buenos días, bendiciones, buenos días, que usted bendiga. Qué bueno. Así que eso es lo que hace el pueblo de Dios en esta tierra para la gloria del Señor. Nuevamente, repito, estamos en este momento aquí para llevar el mensaje de la palabra del Señor a donde quiera que llegue esta señal, a donde quiera que llegue. Gracias a Dios por estos medios, y si los sabemos usar y los aprovechamos para bien, gracias a Dios por ello. Muy bien, nuevamente desde la oficina pastoral, el pastor Vladimir Monroy, como siempre, saludando a todos los hermanos de la iglesia, a los que nos escuchan, a los que nos van a ver durante este momento, o los que nos van a ver después de la transmisión, durante el día, durante la noche, durante la semana. De igual manera también a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales en cualquier lugar, en cualquier país del mundo donde se entienda nuestro idioma español. Un saludo muy especial a mis paisanos allá en Ipala, Chiquimula, que siempre más de alguien está pendiente de esta transmisión. Muy bien, vamos a entrar a la palabra, porque vuelvo a decir lo que dice aprovechando el tiempo, que aprovechemos el tiempo. Amén. Entonces, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los hijos de Dios y su protección por excelencia. Los hijos de Dios y su protección por excelencia, basado en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3. O sea, seguimos todavía con la misma, como decíamos, seguimos con la serie La vida cristiana según la carta a los Tesalonicenses. Ya llevamos 6 semanas predicando sobre este tema, sobre los tesalonicenses, la vida cristiana según la carta a los Tesalonicenses, sermón número 6. Me da la impresión que hay otro por ahí, o es posible que la próxima semana comencemos con otra serie. Muy bien. Son estudios prácticamente sistemáticos, cronológicos, que llevan el fin de edificar, de discipular. Porque hoy en día se usa mucho la palabra discipulado, y no en otro tiempo sí adoctrinar, pero discipular. Bueno, lo importante es que la iglesia sigue haciendo su trabajo para lo cual ha sido encomendado. Entonces, los hijos de Dios y su protección por excelencia, serie La vida cristiana según la carta a los Tesalonicenses, sermón número 6 o estudio número 6. Segunda de Tesalonicenses 3, verso 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Estaba viendo que la semana pasada hablamos todavía segunda Tesalonicenses capítulo 2, y el tema era la victoria de la iglesia sobre las maquinaciones de Satanás. De eso hablamos la semana pasada, hace 8 días, pero hoy estamos hablando de los hijos de Dios y tu protección por excelencia. Muy bien. Entonces, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y como todo un padre en la fe, Pablo siempre en el deber de alimentar y fortalecer la fe de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Él se había visto obligado a ausentarse de ellos por la misma persecución en contra de su ministerio. Y gracias a Silas y Timoteo le mantenía informado del crecimiento espiritual de ellos. Silas y Timoteo pues permanecían todavía en Tesalónica cuidando a la iglesia y mantenían informado a Pablo. Y eso, por supuesto, alimentaba el gozo de Pablo y la esperanza de que su trabajo no había sido en vano. Pablo cada vez tenía la seguridad de la fidelidad de los hermanos de Tesalónica, porque eran unos hermanos que habían crecido, habían madurado, estaban ellos ya no eran un asunto de discipularles, de doctrinarles como lo más elemental,
Ya eran personas que se metían profundamente en la palabra y por eso les habla hasta de escatología. Cuando les habla del Señor vendrá como ladrón en la noche, les habla del arrebatamiento de la iglesia, porque ellos lo entendían. Amén. Y qué bueno cuando la iglesia realmente crece en el Señor y aprendemos a dejar de ser niños espirituales para ser prácticamente, que en vez de tomar lechita, como dice Pablo, que ya tomamos comida sólida, bendito Dios, amén. Porque no es un secreto que en las iglesias hay de todo. Hay hermanos que tienen 20, 30 años y no pasan, no maduran. Cualquier cosita pequeñita les afecta tanto, en vez de decir gracias a Dios porque Dios me está formando, Dios me está fortaleciendo. Todo lo que venga, lo negativo que venga a nuestras vidas, hay que recibirlo como algo que Dios lo está permitiendo para que nuestro carácter crezca, se desarrolle, madure. Muy bien, este sermón se divide en 7 puntos. Primero, un agradecimiento a Dios por ser escogidos y llamados. 2, un mandato a practicar la bondad aprendida. 3, dice un mandato a afirmarse en la fe y 4, un mandato a ejercer la confianza en Dios. 5, un mandato a cuidar siempre la integridad. 6, una ordenanza a ganarse el pan con dignidad. Y por último, un mandato a practicar el bien. Eso quiere decir entonces que si estamos ahora en el sermón número 6, todavía nos queda uno para la próxima semana. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero hacer la salvedad que estamos a la orilla de nuestra oficina y parece que un jardinero anda ahí arreglando las vecindades y se oye ese ruido, no podemos evitarlo, pero estamos para la gloria del Señor haciendo su voluntad. Muy bien, entonces el primer punto dice un agradecimiento a Dios por ser escogidos y llamados. Y dice la Biblia, dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 al 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ya en el capítulo 1, verso 3, Pablo había agradecido a Dios porque su trabajo en favor de los tesalonicenses no había sido en vano. Y les dice que su trabajo no ha sido en vano y ahora les dice a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio, es decir, la palabra que les había sido predicada. Y tanto salvación como santificación siempre van de la mano en la obra del Señor. Así que siempre se debe estar seguro que fuera del Evangelio de Cristo no hay otro medio de salvación. Y eso siempre lo vamos a estar diciendo, que fuera del Evangelio de Cristo no hay otro medio de salvación. Y siempre vamos a estar diciendo que la salvación es por fe y por gracia porque es un regalo de Dios. No es por méritos personales, no es por que nosotros hagamos el bien, no es por ayudar, hacer caridades, no. Todo eso es parte de la vida cristiana, del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y si antes hacíamos cosas buenas, ayudábamos, servíamos, hacíamos lo que se llama hoy día incidencia social, pues ahora con mayor razón, porque si antes lo hacíamos para ganar el favor de Dios, para ganar la misericordia de Dios, ¿ok? O para que Dios nos perdonara nuestros pecados, eso estaban totalmente equivocados. Eso no es el concepto bíblico. Ahora nosotros vamos a hacer las cosas bien, o vamos a hacer, si antes hacíamos el bien, practicamos el bien, hoy vamos a practicarlo con mayor intensidad, pero nunca creyendo que eso va a ser para salvación, sino como producto de que somos salvos. En agradecimiento a que de gracia recibimos, de gracia damos. Aleluya. Que eso es la gran diferencia entre la salvación por fe y la salvación por obras. Aleluya. Y el segundo punto dice un mandato a practicar la bondad aprendida. Y los versículos del 15 al 17, el capítulo 2, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia,
conforte vuestros corazones y os confirme a toda buena palabra y obra. Aleluya. Siempre digo que yo nunca me cansaré de admirar al apóstol Pablo por esa elocuencia, esa profundidad con que él les habla a la iglesia, a las distintas iglesias. Aleluya. Es que no es para menos. Pablo había sido instruido a los pies de uno de los más grandes maestros de la época, maestro Gamaliel. Amén. Así que para aquellos que dicen que no hay necesidad de estudiar, que Dios me va a dar el mensaje, que el Espíritu Santo me lo va a revelar, olvídate. Dios no te va a revelar lo que no has aprendido, lo que no has estudiado. Dios no recuerda lo que hemos estudiado. Cuando el Espíritu venga, dijo el Señor, hablando del Espíritu Santo, Él los recordará. No dice les revelará, les recordará todas las cosas. Aleluya. Y lo hemos visto en nuestra vida cristiana en momentos bien difíciles, situaciones sumamente difíciles, que no podemos quizás tener una Biblia con nosotros en la mano, pero vienen a la mente versículos claves, apropiados para la situación que se está viviendo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Por eso es importante prepararnos siempre, porque, repito, siempre hay gente que dice que no hay necesidad de estudiar, que no hay necesidad de ir a una escuela de teología, a un instituto bíblico, porque el Espíritu Santo da el mensaje. Eso no es verdad. Hay tantos errores, hay tantas falsas doctrinas. Ahora mismo tenemos gente que está enferma por dejarse llevar, por escuchar cosas que nunca Dios te va a decir, mira, ayuname 40 días o ayuname 50 días. Nunca Dios te lo va a decir. El ayuno es ofrecido. Ofrecido. Nunca Dios te va a hacer ayunarme tantos días. Y así hay hermanos o hermanas que Dios me dijo que ayunaron 2 semanas, que ayunaron 1 semana. Esa es mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Okay? Es más, tú puedes comenzar un ayuno. Y si a las 2, 3 de la tarde sientes que tu cuerpo ya no te da, pues entrégalo, arrodíllate donde estás, pídele perdón a Dios, vas a entregarlo, porque no es ley. Amén. Aleluya. Y si tú vas a hacer un ayuno, de 2 o 3 días, pues entonces deja de trabajar, concéntrate en el estudio de la palabra y de preferencia que haya una persona más contigo, 2. Amén. Porque el diablo es astuto y hace, diríamos en mi tierra, averías cuando se le permite. Amén. Así de que, bueno, Pablo da suficientes razones para que los hermanos de Tesalónica se mantengan firmes en su nueva fe. La palabra, la doctrina que han aprendido, o el discipulado que han aprendido, debe ser siempre retenida, ya sea por palabra o por carta. Y les recuerda que Dios ha hecho por ellos, no solo los ha amado, sino también les ha consolado. No solamente Dios les ha amado, sino les ha consolado las persecuciones de todas las situaciones que pasaban. Y eso lo hemos podido ver en la vida cristiana, como decimos en nuestro ministerio, cómo Dios en momentos difíciles, solamente Dios es el único que puede confortarnos. Cuando estamos pasando pruebas, cuando los amigos brillan por su ausencia, los hermanos brillan por su ausencia, o que a veces en el momento de una tragedia, de algo difícil, ahí está todo el mundo con uno, pero ya a medida que pasa el tiempo, los días, cada quien sigue su rutina y entonces uno tiene que soportar, empezar a vivir, a caminar con aquel dolor. Pero Dios, dice Pablo, el Espíritu Santo, Él es el amor y consolación, es lo más importante para el cristiano en tiempos difíciles. Muy bien, aleluya. El segundo punto, el tercer punto, un mandato a la afirmación y guardarse en la fe. Y en los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de 2 Tesalonicenses, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces Pablo, sabiendo la fe y el testimonio de los de Tesalónica, les pide sus oraciones. Es lo mejor que un ministro o ministros de Dios pueden recibir o escuchar, que su gente ora por ellos. Cuando yo escucho, por ejemplo, que alguien nos dice, estoy orando por ustedes, qué lindo. Y déjame decirle que para los pastores, para los siervos de Dios, es difícil encontrar que alguien le esté orando por usted. Es difícil.
¿Okay? Uno está orando por los hermanos, uno está clamando por los hermanos, uno está intercediendo por los hermanos, pero qué lindo, qué bello se siente, qué lindo se siente cuando alguien, hermano, estoy orando por usted, hermano pastor, estoy orando por usted. Eso es lo más maravilloso, porque eso no es tan fácil. Todo el mundo espera del pastor, espera del pastor, espera del pastor, pero no sabe si el pastor come, si el pastor duerme, si el pastor vive, eso no sabe. ¿Okay? Y cuando ya el pastor está cansado y no predica, no llena las expectativas de las personas, bueno, pues me voy porque aquí ya no hay palabra. ¿Okay? Allá sí está el Espíritu Santo se mueve, allá sí hay palabra, pero aquí ya no hay palabra. Pero no preguntan si el pastor come, si el pastor duerme, si el pastor vive, no preguntan nada de eso. Pero bueno, a eso nos ha llamado el Señor y por eso es pues nuestra fortaleza. Hablando ministerialmente, viene del Señor, viene del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Así que por eso dije que es lo mejor que ministros de Dios pueden recibir o escuchar, que su gente ora por ellos. Y el mayor deseo también de un ministro de Dios, es que fluya la palabra predicada. Qué bonito es cuando uno predica y se ve el resultado, se ve las conversiones, se ve la gente, se ve aquel deseo, se ve aquella respuesta, aleluya. Eso es lo más maravilloso, porque uno es un padre espiritual y uno prácticamente es como un padre de familia que quiere a todos los hermanos verlos contentos, unidos, felices. Eso es lo que es el ministerio también. Así que los enemigos del evangelio nunca faltan. Y aunque Cristo murió por todos, siempre hay quienes le rechazan. El cuarto punto, un mandato a ejercer la confianza en Dios. Y dice Pablo ya en capítulo 3, verso 5 de 2 Tesalonicenses, capítulo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Aleluya. Lo voy a repetir, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, y en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 3 al 5. Repito, la semana pasada estuvimos en el capítulo 2. Entonces, la fidelidad de Dios es una realidad. Es la confianza de Pablo en su ministerio. Como todo siervo de Dios, como todo pastor, tenemos que tener plena confianza en que Dios es el que respalda nuestro ministerio. Y esa era la convicción de Pablo. Y Pablo confiaba en la madurez espiritual de los tesalonicenses, en que nada les detendría. Porque, repito, es a ellos a quienes les habla en el capítulo 4, 2 Tesalonicenses, cuando les habla del arrebatamiento de la iglesia, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque veía su nivel espiritual, veía su madurez espiritual, su capacidad para poder entender de mejor manera las enseñanzas o la palabra del Señor. Aleluya. Eso es lo que uno quisiera, tener gente madura en la obra del Señor. Repito, porque hay gente que lleva 30 años, 40 años en la iglesia y siguen comportándose como niños. Como niños. Y es duro eso. Pero cuando viene algo negativo en nuestras vidas, debemos agradecer a Dios, porque Dios está permitiendo que pase lo que pase para mi crecimiento espiritual. Así que el crecimiento espiritual trae estabilidad, proviene del trabajo de Dios, pero el cristiano está llamado a cooperar. Y la oración de Pablo es por amor y paciencia, cualidades especiales, decía, en la estabilidad espiritual. Y ahora vamos al quinto punto, una ordenanza a cuidar de la integridad. Y dice Pablo, ya hablando de nuevo, ahora en el capítulo, versículo 6 al 9, 2 Tesalonicenses capítulo 3, pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con amor y con fatiga día y noche,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Aleluya, gloria al Señor. Entonces el apóstol es determinante que se aparten de los que andan no conforme a la palabra del Señor, que anden no conforme a la palabra, ¿ok? Y eso es bien importante porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿ok? Pero si nos apegamos a gente cristiana, a gente de fe, otro dicho popular es que al que buen árbol se arrima, de buena sombra disfruta. Entonces, claro, siempre busquemos gente de quien vamos a aprender algo, no de gente que nos va a llevar más bien a cometer errores o a descender en la vida cristiana. Así ya en el capítulo 5:14 Pablo les había mandado a amonestar a los ociosos y ahora les manda apartarse del Señor. Amén. Así que la iglesia siempre será un lugar de amor y consuelo, pero en determinado momento hay que marcar la distancia. Hay otro dicho también, por ejemplo, otro dicho en mi tierra, ni muy cerca, ni muy lejos, ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Okay? Muchas veces las demasiadas amistades son peligrosas. ¿Okay? Porque así como de repente así como se llevan tanto y se abrazan y se aman y a ratito están peleando también. ¿Okay? Por eso siempre, siempre, siempre se recomienda guardar la distancia. Amén. Guardar la distancia. Aleluya. Así que lo primero es darles el mensaje de Dios una y otra vez, pero si no hay resultado, dejarlos y más orar por ellos. Siempre, siempre, siempre pasa eso. Hay gente que quiere prácticamente, a veces se acercan para hacer preguntas, pero no porque quieran aprender. No porque quieran aprender. Y uno tiene que tener discernimiento para poder entender, para ver si realmente esas preguntas son sinceras. A mí me ha pasado muchas veces de gente que hace preguntas capciosas, no porque quieran crecer. Entonces dice Pablo, pues démosle una respuesta a dos. Si vemos que no, pues dejémoslos, dice, y oremos por ellos. Amén. Porque siempre, siempre, siempre pasa eso. Entonces, así que volviendo a una ordenanza, ganar el pan con dignidad, o sea, el trabajo. Porque también cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, o entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¡Wow! Qué directo es Pablo. Dice que Dios provee para nuestras necesidades, pero estos se suplen con nuestro trabajo. Porque había gente que ya no querían trabajar. Cuando miraban que la iglesia los ayudaba, que la iglesia los bendecía, ya no querían trabajar. Y eso siempre ha pasado, eso pasa. ¿Sí? Hace muchos años venía alguien de mi país que decía que traía buenas metas, que venía a hacer esto, venía a hacer el otro. No quería trabajar. Él quería que la iglesia lo mantuviera, que lo sostuviera. ¿Sí? Y que él venía y se va a dedicar a la oración y tanta cosa. Pues, si hasta yo mismo trabajaba en ese tiempo. Yo era el pastor y trabajaba. ¿Cuánto más? Pero hay gente que quieren eso. Y eso es lo que pasaba con algunos de los tesalonicenses. Que ya cuando vieron que la iglesia era dadivosa, que la iglesia los bendecía, entonces se acostumbraban. Y ahora Pablo les tiene que decir que el que no trabaja, bueno es que no coma. El que no trabaja, bueno es que no coma. Entonces, si desde el principio Dios lo dijo, que con el sudor de nuestra frente ganaríamos el pan para nuestros hijos. Y qué bonito es cuando uno recibe su cheque en el trabajo. ¡Ah, qué lindo esa satisfacción! Esa satisfacción porque sabemos que lo hemos ganado con dignidad, con honor. Y eso tiene que todo cristiano. Yo siempre digo aquí en Estados Unidos, ahorita estamos pasando situaciones difíciles, sumamente difíciles, por eso las leyes. Pero a veces digo entre mí mismo, quizás el gobierno también tiene en parte algún tipo de razón, aunque se le están pasando las manos, pero porque ha habido mucho abuso, y especialmente, no solamente los hispanos, otros, pero hablando de los hispanos,
Hay mucho abuso de vivir del gobierno, de no trabajar. Hemos visto gente que uno les dice trabaje, busque un trabajito y uno les pone ejemplo. Por ejemplo, mira allá aquella señora, mira aquella señora está vendiendo pupusas, aquella señora está vendiendo comida. Pues haga eso usted. Pues no, se acostumbran a vivir de la misericordia. Y eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. Amén. Entonces está bien ayudar a gente que no puede trabajar, gente que tiene situaciones difíciles o ancianos o qué sé yo, que ya no puede, pero pudiendo trabajar. ¿Okay? Ya ha habido mucho abuso por esa parte. Eso lo hemos visto siempre, pero que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Por eso yo siempre estamos orando por las autoridades, orando por el presidente, que Dios lo bendiga, que Dios lo dirija, porque es un hombre humano como todos y que eventualmente tiene que dar cuenta a Dios también de sus actos. Pero así que volviendo al tema, Pablo es determinante que no trabaja, que no coma. Y dado que los ociosos querían vivir de quienes trabajaban, y a esos ociosos o aprovechados de la bondad de otros les dice que si no trabajan, que no coman. Y eso me gusta, Pablo, lo directo. Muy bien, el punto número 7, un mandato a practicar siempre el bien. Y dice ya en capítulo 13, verso 16 del capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses, y vosotros, hermanos, no os cansáis de hacer bien. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese enseñadlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestale como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros, les dice a los tesalonicenses el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo aquí? Que el hacer el bien es el mandato universal de Dios, pero no tomar ventaja de la generosidad de otros. Eso es pecado, tomar ventaja de la generosidad de otros es pecado. ¿Okay? Los hermanos de Tesalónica no debían permitir a ser víctimas de las manipulaciones de otros. Y el hacer el bien es atender a las responsabilidades que surgen de nuestras relaciones en la vida. Así que los desobedientes al mensaje de Pablo debían ser amonestados y si no, pues alejarse de ellos. Y los tesalonicenses recibirían la bendición apostólica en medio de la persecución. Entonces el inicio de la vida cristiana, según la teología de Pablo, era el inicio de la vida cristiana, era lo más maravilloso, amén, lo más grande. ¿Por qué? Porque el iniciar la vida cristiana es cuando empezamos de nuevo, cuando dice que hemos muerto a la carne, que ahora somos nuevas criaturas, amén. Somos nuevas criaturas. Qué bonito, ¿verdad? Y eso, pues, repito, no lo da la religión, eso lo da únicamente la fe en la palabra del Señor, en la salvación por gracia. Repito, la salvación es por gracia, no es por obras, no es porque yo voy a hacer el bien, Y recuerdo lo que siempre he dicho hace muchos años, creo que ya por los años 87, 88 más o menos, tuvimos que ir con unos hermanos a la frontera ya por Calexico, por Mexicali, desierto, era en tiempo agosto, mucho calor, tremendo calor, a traer un niño que venía en busca de su mamá. Y entonces el niño de 14 años lo agarró la migración y lo tenían detenido, se tuvo que pagar la fianza y fuimos por él. Y allá en una traila, en pleno desierto, en Calexico, estaba la oficina de migración. Y estábamos haciendo los trámites para traer al niño. Lo tenían, por cierto, en algún lugar. Y entonces, entre lo que se hacían los trámites, iban por él, que estaba como no sé cuánto distancia. Pues había un sacerdote que estaba haciendo cosas buenas, maravillosas. Porque este señor, a los que agarraba la migración y no tenían cómo pagar la fianza a él, no sé cómo buscaba dinero de alguna manera y les pagaba la fianza y luego les buscaba trabajo. Dígame si no es digno eso. Claro, estaba haciendo una obra excelente, excelente. La diferencia es que él creía que él lo hacía porque dijo, platicando conmigo, decía, pero yo lo hago para que Dios me perdone mis pecados. Hizo así todavía con la mano, viendo para arriba. No le quise contradecir, no era el momento.
ni siquiera habíamos desayunado ni almorzado, eran como las 2 de la tarde, teníamos que regresar a 4 horas de distancia por Los Ángeles, ya con el niño. Pero entre mis dentro dije, yo no lo hago para que Dios me perdone mis pecados, sino porque ya me los perdonó en la cruz del Calvario. Aleluya. Esa es la gran diferencia, repito, entre la salvación por obras y la salvación por fe. En conclusión, al final de la carta no podía faltar la bendición de Pablo pidiendo a Dios que fueran llenos de la paz de Cristo. Y es lo que lo que no puede faltar en todo cristiano al final de cada servicio en la iglesia. Por eso es bien importante. Yo siempre digo a los hermanos, si usted se va a ir antes de que el culto termine porque tiene alguna razón para irse, doble sus rodillas y pídale perdón a Dios porque se va a ir. Pero no solamente levantarse y me salgo como así. Eso no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo. Esperemos la bendición de Dios. Esperemos cuando el pastor despide la iglesia, despide el culto, el servicio, y oramos y decimos, Dios les bendiga, hermanos, vayan con la bendición del Señor. Pero eso que a la hora que se me calienta la cabeza me levanto y salgo, pues, sin ningún mayor respeto, eso no es de Dios. Amén. Entonces, así que a eso llegan los hermanos al templo, al lugar donde se adora a Dios. Y el poder de Dios siempre debe obrar en la vida de todo hijo de Dios. Nuestro compromiso siempre debe serle fiel en todo. La obediencia es la primera evidencia de nuestra conversión. Por eso, cuando una persona es rebelde, desobediente, que quiere siempre salirse con las suyas, que quiere siempre que se haga lo que él dice, digo, para mí esa persona no está convertida. Aunque cante, aunque haga lo que haga. Porque cuando uno es cristiano convertido, siempre decimos que es la obediencia la que nos va a llevar al cielo. Al cielo no vamos a llegar por buenos, ni por santos, ni por nada de eso, sino por obedientes. Primero, obedecimos el llamado de Dios para nuestra salvación, para entregar nuestra vida a Cristo. Y ahora somos obedientes en todo, en lo que, claro, en lo razonable. ¿Okay? Entonces la obediencia es la primera evidencia de nuestra conversión. Pero si una persona, por ejemplo, quiere que se haga lo que él dice, aunque cante en la iglesia, aunque sea, pero no obedece, porque no está convertido. Amén. Así que somos privilegiados de ser escogidos y llamados de la firmeza espiritual. Nunca debe faltar en nuestras vidas y hacer el bien para siempre. Entonces, nunca debe faltar en nuestras vidas el hacer el bien y siempre buscar la firmeza espiritual. Amén. La madurez cristiana. Ahorita se usa mucho la palabra discipulado, lo que dije que en años pasados, décadas pasadas, hacía doctrina, el discipulado. Y un discípulo es muy diferente a un creyente. El creyente va a la iglesia, asiste a la iglesia, hace muchas cosas, pero no está comprometido. Pero el discípulo obedece en todo. El discípulo hace siempre lo que Dios le dice, porque el discípulo es un seguidor de su maestro y hace lo que sigue siempre a su maestro y quiere ser como su maestro. Muy bien. Así que, bueno, hermanos y amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias a Dios por esta oportunidad. Dije sermón número 6. Los hijos de Dios y su protección por excelencia es el tema. Los hijos de Dios y su protección por excelencia. Y nuestra serie era la vida cristiana según la carta a los tesalonicenses. Muy bien. Antes de seguir, queremos preguntar siempre si hay alguna persona que en este momento siente que esta palabra ha tocado su vida, ha tocado su corazón. Y si tú mismo no tienes la seguridad de tu salvación, pues a lo mejor puedes que estar en una iglesia, puedes que sirvas en una iglesia, pero sabes que si Cristo viene no estás seguro de irte con Él, es porque no estás convertido. Has entrado al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en tu vida. Y si tú no tienes la seguridad porque nunca has entrado, has recibido a Cristo, pues ahora todo lo que tiene que decir es, Señor, perdona mis pecados, recíbeme en tus brazos, quiero ser tu hijo. Así de fácil, no necesitas ir al Google, como decimos, a buscar palabras elocuentes en ningún diccionario. Todo que lo hagas de corazón y tu vida está en un giro de 180 grados. De 180 grados, muy bien. Todo lo que tienes que hacer es buscar una iglesia. Si no sabes cómo hacerlo en tu lugar, en tu país, donde quiera, pues déjanoslo saber. Nosotros te podemos mencionar algunas organizaciones creíbles donde puedas crecer, donde puedas ser discipulado, doctrinado, para crecer en tu vida espiritual. Muy bien. Así que
Si tú estás reconciliando, estás regresando de nuevo a los pies de Cristo, pues de nuevo ven a recibir de nuevo el perdón. Dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo perdonará. También tenemos enfermos que estamos orando. El hermano Rafael Martínez, uno de nuestros estudiantes del Instituto Bíblico. La mamá hermana Marta Ocampo y tantos otros hermanos que necesitan nuestras oraciones. Así que vamos a estar orando en el nombre del Señor. Amén, amén. Y ya en un momento vamos a dar los nombres de las personas que se conectaron. Pero ahorita, si tú estás aceptando a Cristo en tu corazón, lo estás haciendo de corazón, repito, tu vida está en un giro de 180 grados. Busca una iglesia. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual, WALL. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes, domingo a las 10 de la martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. El día lunes tenemos escuela de teología, instituto bíblico, capacitando personas. Pastores vienen a estudiar con nosotros. Muy bien, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por las personas que en este momento han escuchado palabra y se están entregando a ti. Gracias por aquel o aquella, Señor, que quizá nunca lo vamos a ver en esta tierra, pero un día lo vamos a ver en el cielo. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía. Aquel que está reconciliando, que está regresando a tus caminos, pedimos por él misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Los enfermos que hemos mencionado, oramos por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que esta oportunidad de predicar tu palabra, tú nos la das, Señor. Gracias por los medios para poder llegar, Señor, a todo el mundo, donde quiera que se escuche nuestro idioma, se entienda nuestro idioma español. Hay personas que están siendo bendecidas en este momento. Aleluya. Amén y amén. Muy bien, de nuevo, vamos a ver si hay alguien, personas que se conectaron hoy. Tenemos a nuestro hermano Edwin Solórzano, es pastor, uno de nuestros pastores que han salido de aquí. Él nos reconoce también y qué gusto que por muchos años nos supe de hermano Edwin. Muy jovencito lo tuvimos en la iglesia. Ahí hay fotos todavía. Amén. Damos gracias a Dios porque es pastor en Huehuetenango, Guatemala. Aquí tenemos al hermano José Molina, otro de nuestros líderes que también en su momento fue líder de varones aquí con nosotros. Gracias al Señor. Eva Duarte, dice Dios, nuestro Dios es grande y maravilloso. Eva Duarte, todo lo que estamos viviendo son tiempos que nuestro Dios nos dejó, dicho en su palabra. Un fuerte abrazo, siervo del Señor, cuídese mucho. Gracias, hermana Eva, Dios me la bendiga grandemente. Aquí tenemos también a Victoria Monroy, mi hermana en Guatemala. Cruz Garay, hermana Miriam, le recordamos que la iglesia está en el mismo lugar, aleluya, y que hay que confiar en el Señor. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Si andamos bien, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. Bendiciones. Muy bien, eso es todo por ahora. Gracias al Señor. Reciba un saludo a mi esposa que está siempre pendiente de la cámara. Nuestra próxima transmisión será el próximo domingo, a eso al mediodía y del templo. Dios les bendiga y hasta la próxima.